Esta mañana queremos tocar el tema de Noé. Mandamos a hacer una manta, así como la semana pasada teníamos una jungla aquí de la creación. Vamos a hacer una manta que nos ayuda a expresar el mensaje. Sin embargo, la semana pasada nosotros hablábamos de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que podíamos observarlo desde la mismísima creación. Es decir, número uno, mi propósito es compartir lo que soy y tengo de Dios con los demás. Ese es el trabajo. Y número dos, cuidar de hacerlo con los dones que Dios me ha dado. Hablábamos que si nosotros partíamos de ese propósito, entonces era más fácil tener sueños, hacer o escribir proyectos o metas y luego llenar una agenda. Es ilusorio pensar que nuestra vida va a cambiar si no lo hacemos a propósito. Qué buena frase. ¿Por qué no la repite conmigo? Mi vida no cambiará si yo no cambio a propósito. Es importante. A veces tenemos la expectativa de que Dios nos cambie y entonces nos dedicamos a esperar que Dios haga algo para cambiarnos. Y déjeme decirle, Dios es muy poderoso, es lo más poderoso que existe, pero le delegó esa responsabilidad a usted para que usted, con los principios de Dios, transforme su vida. Hoy queremos darle seguimiento al tema del propósito desde un líder muy importante. Me refiero a Noé. Y quiero que veamos la Biblia en Génesis 6, capítulo 7. Allí dice, que usted vaya leyendo conmigo. La creación ha estado algo accidentada. Primero que nada, Adán y Eva quebrantan la promesa del Señor. Luego empiezan a tener familia, pero en este tener familia, ellos tienen 2 hijos y el mayor mata al menor. Y luego la cosa nunca cambió. De ahí fue una espiral descendente continuamente. Entonces el Señor dijo, como todas las citas hoy son de la Nueva Traducción Viviente, cuando pongo una cita de una traducción distinta lo colocaré ahí, pero hoy todas son de la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión que estoy leyendo. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra. Qué palabra más terrible, ¿verdad? Borrar. Imagínese que su cónyuge le dijera, te voy a borrar de mi corazón. Terrible, ¿va? Caería mal. ¿A usted no le caería mal? ¿O usted ya lo borró primero? Tranquilos, hombre, no. Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Como que dijera luego, así es. Sí, eso es lo que voy a hacer. Y destruiré a todo ser viviente. Wow. A todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Y luego hay una oración en esta traducción bastante difícil. En los años 80 yo andaba de novio de alguien, no voy a decir cómo se llama porque de repente usted la conoce, y un día me di cuenta que ese noviazgo no iba a llevar a ningún lado, así que le hablé y le dije, mira, teníamos
un mes de ser novios, por favor, también ponga eso en contexto. Mira, le digo yo, esto no va a funcionar, así que nunca he sido bueno para dar mala retroalimentación, así que no eres tú, soy yo, ahí nos vemos. Ella me dijo, ¿por qué? ¿Verdad? Las mujeres quieren tener un porqué siempre, y entonces yo le dije, no eres tú, soy yo, la verdad es que tú eres de una religión, yo soy de otra religión, esto no va a funcionar. Tranquila. ¿Sabe qué me dijo? Lamento haberte conocido, me dijo. Y a pesar de que yo ya no quería nada con ella, casi le digo, va, volvamos pues. Porque no quería que lamentara haberme conocido. Pero Dios dijo, lamento haberlos creado. ¡Wow! ¡Qué terrible! Dios está decepcionado de su creación. ¡Hey! Queridos hermanos, ¿podemos decepcionar a Dios? ¡Qué terrible! ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Está tan corrupto el mundo que Dios establece que tiene que darle un bautismo al mundo. Dios va a bautizar la tierra. Lo que pasa es que ese bautismo no va a durar lo mismo que el suyo, que fueron 2, 3, 4 segundos bajo el agua. No, va a durar 40 días y va a matar todo. Es terrible. Sin embargo, allí en este pasaje, en este capítulo 6, encontramos un socio de Dios. Digo socio con mucho cuidado. Pero Noé encontró gracia o favor delante del Señor. Ahora, puede que usted me pregunte, ¿socio de Dios? ¿Cómo así? ¿Va juntamente a destruir la tierra con Él? Quizás no, pero es que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y Él siempre tiene un propósito, hermano. Él siempre tiene un propósito. Aun cuando el agua le llegue aquí, Él tiene un propósito. Aun cuando el Niágara lo esté manejando en bicicleta, no, Dios sigue siendo Dios. Dios sabe qué está pasando. Dios sabe qué está haciendo. Saltemos un poquito al verso 13 y ahí dice, entonces Dios le dijo a Noé, otra vez, he decidido destruir. O sea, recuerde que Noé encontró favor, gracia. En el 13 le dice, Dios dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un arca, una gran barca, dice esta versión, así como esa, mire, que está allá, de madera de ciprés. O sea, el Señor quería puro calidad, ¿verdad? El pinito no entró ahí. Y recúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos en todo su interior. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con o sin Noé. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con o sin usted. Yo le doy un consejo. Que lo que Dios vaya a hacer, lo haga con usted. Preocúpese de eso. Preocúpese de que lo que Dios vaya a hacer, lo haga con usted. Porque eso quiere decir que en esa situación usted va a estar adentro del arca, porque estar afuera es muy mojado. Estar afuera es un gran problema. Adelantemos al versículo 17. Otra vez, mire a Dios, o sea, que lo que pasa es que Dios ya tomó una decisión. Entonces dice otra vez, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá.
pero, ese es un buen pero. No como los peros que usted a veces le ponía a su novia cuando tenía que ir a verla. Te voy a ir a ver, mi amor, pero cuando salga del trabajo. Pero si no está lloviendo. Pero si agarro bus. No, este es un buen pero. Este es un pero. Confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, en fin, de mantenerlos vivos durante el diluvio. Y para que usted se imagine cómo hubiera sido la cosa, para que usted se imagine los olores que esa barca habría tendido, y para que usted más o menos sepa, el otro día hice una cuenta de cuánto tiempo estuvieron en el arca. Uno piensa que fueron 40 días, no estoy seguro si fue más de un año o casi 2 años que ellos estuvieron en el arca. Hice la cuenta, desde cuando empieza a llover y desde... Es maravilloso, es, bueno, terrible, ¿verdad? Imagínese. Sin embargo, lo que quiero dejar a su corazón aquí es que Noé sería un socio de Dios, no en su destrucción, no en su nivel de juicio, no en su nivel de justicia, sino Noé sería un socio de Dios en el nivel de Dios de la misericordia y de la gracia. ¿Por qué? Porque había sido escogido para preservar la vida, no solo de la raza humana, sino también de toda la creación. Y le lanza un propósito: preservar la vida. Entonces sobre sus hombros recae ahora la responsabilidad de reconstruir el mundo, preservar la vida, reconstruir el mundo y restaurar la humanidad, porque la humanidad se había corrompido. Ve qué trabajito le había encargado Dios a Noé. Trabajito. Y recae sobre sus hombros. Ahora bien, yo tengo una pregunta para usted. Me quiero poner capcioso. Quiero que se lleve la mano a la cara y diga, una pregunta viene ahora. Si Dios le dijera a usted que viene una tragedia sobre las personas que le rodean, a menos que estas personas se arrepientan, y si no se arrepienten, solo usted y su familia va a ser preservada, ¿qué haría usted? Si usted hubiera sabido qué iba a pasar con las Torres Gemelas, si usted hubiera sabido de los, muy cercano a casa, y lo digo con mucho respeto, si usted hubiera sabido una semana antes que iba a ocurrir el deslave del Cambrai, pregunta es, ¿qué hubiera hecho? Esa es la pregunta. ¿Qué sería lo lógico? Porque esta es la responsabilidad sobre los hombros de Noé. Noé sabe que Dios va a destruir la tierra. Imagínese esa responsabilidad. Hay una película que a mí me impactó la primera vez que la vi, me impactó la segunda vez que la vi, y después ya no quise volver a verla porque igual es desgarradora. Me refiero a La lista de Schindler, en donde este hombre, un alemán, logra preservar la vida de los judíos que están condenados a muerte. Y cuando él sale del campamento, porque vienen los rusos, él se pone a llorar y dice, pude haber hecho más. Hubiera vendido esto, tenía un diente de oro, me hubiera podido comprar. Eso es más o menos la presión que está enfrentando Noé. Noé se tomó 120 años en la construcción del arca, lo que quiere decir
que tuvo 120 años para hacer algo al respecto. Tuvo 120 años para crear una diferencia. Tuvo 120 años para convertir a alguien a los caminos de Dios. Tuvo 120 años para hacer la diferencia. Y no lo hizo. No lo hizo. 122 años después de que Dios le habla, algo sucede. Y me adelanto al capítulo 9 de Génesis. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra. Y en lugar de plantar maíz negro, en lugar de plantar trigo para comer pan, plantó una viña. Sí, esto es con hecho pensado. Noé sabía perfectamente lo que iba a hacer. Esto es un hecho pensado. Con hecho pensado, él agarra y dice: necesito ponerme la mejor soca de mi vida. No me importa la comida, no me importa mi familia. Yo necesito escapar mi realidad. Plantó un viñedo. Y cierto día, la Biblia lo narra como que hubiera pasado de un día al otro, ¿verdad? Bebió del vino que había hecho y se embriagó. Y estaba desnudo y recostado dentro de su carpa. Y a saber qué pasó, pero que hasta su nieto terminó siendo maldito. Hay dos posturas sobre lo que pasó a continuación, teológicamente aceptadas. La primera es, bueno, hay tres, ¿verdad? Tres posturas. La primera es que su hijo Cam lo violó. La segunda es que su hijo Cam lo castró. Y la tercera, que es la más cristianamente aceptada, es que su hijo lo avergonzó. El verbo ese da para mucho. Pero ¿qué necesidad había? Pregunto yo. ¿Cómo puede ser que un hombre que Dios había descrito, mire cómo lo había descrito un par de capítulos antes, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Y fíjese, pues Dios le dijo: voy a destruir. Y esperaba que Noé hiciera mucho más y que construir un arca. Y sí, a veces somos salvos y vamos para el cielo y ya lo entendimos, y gloria a Dios, aleluya, amén. Nos vamos a salvar, qué bendición, conocimos a Cristo, alabado sea su nombre, tenemos redención. Pero ¿no será que muchas veces no nos está yendo bien porque tenemos una actitud como la de Noé? ¿Que qué le importó lo que estaba pasando a su alrededor? Estoy siendo muy duro con Noé. Déjeme decirle, Noé estaba embargado en una culpa tan terrible. ¿Por qué? Porque usted no ve a Noé ni orar ni predicar. Oye, que Dios va a destruir la tierra. Y me dijo que hiciera un arca, entonces me voy a poner a hacer el arca. Y a veces pasaron personas a la par de él y Noé, ¿qué está haciendo? Pues estoy haciendo un arca. ¿Y por qué? Estoy haciendo un arca. Usted no ve a Noé tener una preocupación real. Noé ha aceptado el juicio sobre la tierra y no está dispuesto a hacer nada. Que Dios nos ayude a no ser como Noé. Que Dios nos ayude a no ser solamente buenos nosotros y estar tan ensimismados en nosotros mismos que no nos preocupa lo que pasa alrededor nuestro. Quiero contarle una experiencia.
hace algunos meses, quizás fue hace un año, en la colonia donde yo vivo, está cerrada. Están unas clínicas de un naturista muy famoso, no le voy a decir cómo se llama. Si quiere saber, visíteme y ahí se va a enterar. Está en todos lados. Y una noche, mucha gente viene a ver a este naturista, vienen de México, vienen una vez vi placas de Oaxaca yo allí, y hasta tenía un hotel afuera, un señor muy, muy famoso. Entonces, si usted va a mi casa durante las mañanas, es a veces muy común encontrarse pacientes que van a la clínica de este doctor. Una noche veníamos de casa, veníamos de fuera, no recuerdo de dónde, no es importante, y llegamos a casa y estaba cerrado ya la talanquera, entonces había que esperar que nos abrieran. Y nos abrió el del portón. Pero cuando yo volteé a ver a mi derecha, había una señora a la entrada del portón, una viejita, una anciana que estaba sentada y estaba como tapada. Era una paciente que no tenía dinero para hospedarse y se iba a quedar a dormir allí toda la noche. De hecho, lo hizo varias noches. No tenía dónde quedarse. Me impactó. Atrás de mí venía el carro de un vecino. Entonces yo entré el carro y me quedé pensando, ¿qué puedo hacer por la señora? ¿Qué puedo hacer por la señora? ¿Será que si la llevo a dormir con la hermana santa se enojará la hermana santa? Tal vez tiene piojos y se los puede pegar. Bueno, pero ella también tiene, entonces ¿cuál es el problema? Yo cerré la puerta de la casa y me entré y estaba intranquilo. Dije, no, yo voy a ir a ver. Voy a ir a ver. ¿Cómo es posible? Mi vergüenza es que el vecino, que no es pastor, que no va a la iglesia los domingos, que venía detrás de mí, venía con la señora para su casa. Me sentí muy mal. Me sentí, no sé, era la oportunidad para que Santa se despiojara. Querido hermano, no podemos, sí podemos, pero no debemos cerrar los ojos a lo que está ocurriendo en nuestro mundo, como lo hizo Noé, porque nos traerá mucha culpa y nos traerá muchos problemas. Y nos traerá mucho dolor. A veces no logramos conectar que la bendición está en asistir al prójimo. A veces estamos tan ensimismados buscando la bendición y no entendemos que tenemos que buscar a Dios, que Dios nos dice que bendigamos al prójimo, porque en bendecir al prójimo nosotros tendremos la bendición de Dios. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos que cerramos los ojos a toda la necesidad que nos rodea y la vemos solo como una molestia. Oh, me molesta que me hagan esto, me molesta que no hagan, que no cumplan, que digan que... Pero lo que Dios nos está haciendo es que nos está poniendo en un lugar donde hay necesidad y donde hay problemas, porque de alguna manera el ciclo de Noé se está repitiendo. Sí, la cosa no va bien. Dios, ya no con lluvia, sigue alcanzando con sablazos a mucha gente que nosotros podríamos llegar y dar una palabra, una ayuda. Hay otro líder del cual quiero hablar también. Es un líder del Nuevo Testamento. Imagínese usted que un día lo invita a predicar el pastor Vladi aquí en Visión de Fe Misco, y la iglesia está
llenísima. Y cuando usted está predicando, de repente el Espíritu Santo desciende y ¡pum!, la cosa explota, y a todos los que usted ve les aparecen como lenguas de fuegos sobre la cabeza. Imagínese que el estruendo es tal que el vecindario y toda la ciudad, porque así fue, se alborota y dice: "What's happening?" A little piece for you. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y empiezan a congregarse de todas, porque cuando Dios hace algo, no pasa inadvertido. La gente va a ver cuando Dios está moviendo, cuando Dios está edificando, cuando Dios está dando una palabra, cuando la gracia de Dios está en el lugar, la gente va a ir. Necesitamos la gracia de Dios, dicho sea de paso. Y entonces Pedro se levanta y tiene la oportunidad de decirle a todas estas personas que están ahí, que son miles ya para este momento que él toma la palabra, ¿cuál es la clave del éxito de la vida y qué está pasando? Es el lugar donde Pedro está. Es el día más importante del cristianismo. Están haciendo el cristianismo ese día, el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. Pedro toma la palabra, está choqueado por lo que está pasando, pero también han sido 3 años de entrenamiento muy eficaz por el rabí que ya no está. Tiene unos 7 días, unos 10 días de no estar, y Pedro está conmocionado, está entrenado, está una serie de cosas. ¿Y qué hace? ¿Qué hace con la gente? ¿A dónde los lleva? En este momento en donde él hubiera podido tener su coronación como orador, en donde él hubiera podido ser una autoridad, en donde él hubiera podido generar mucha influencia, él agarra y los lleva a todos hacia alguien que en la mente de los demás estaba muerto. Me refiero a Jesús. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 22. Pueblo de Israel, escucha, es muy similar a la oración más importante del pueblo judío. Me refiero a la del Shema Israel, o sea, la oración de Deuteronomio 6, 4. Escucha, pueblo de Israel. De hecho, en la lengua original se hubiera dicho Shema Israel. Es lo que usted hubiera captado. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Y luego dice unas palabras bien maravillosas. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y esa palabra subrayada es un énfasis mío, y porque es una predeterminación de Dios, y su plan predeterminado, es decir, Dios había hecho todo con un propósito, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Por qué los llevó a Jesús? ¿Por qué los llevó a Jesús? Jesús ya no está. Jesús ascendió al cielo. ¿Por qué Pedro los llevó a Jesús? ¿Por qué Pedro no les dio una cátedra de cómo estar en paz con Dios? ¿Por qué los llevó a Jesús? Porque Pedro entendió, yo no le estoy hablando de Pedro, le estoy hablando de Jesús, que Jesús estaba en la misma posición de hacer por las personas que Noé había estado miles de años antes. ¿Y cuál era eso? Que Jesús había venido con un plan predeterminado, que había venido con un propósito. ¿Y cuál era ese? Acercarnos a Dios. Sí, lo mismo que Noé, y lo mismo que usted y yo.
lo mismo que Noé y lo mismo que usted y yo, para nuestra área de influencia. Ahora, hay una pequeña diferencia aquí. ¿Por qué? Porque Romanos 5:10 dice: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Lo digo con mucha gratitud. Yo era enemigo de Dios. Usted era enemigo de Dios. Usted estaba en guerra con Dios, ¿sí? Noé tenía que hacer algo con sus compañeros, con las personas que le rodeaban. Pero Jesús tenía que hacer algo con personas que abiertamente le habían declarado la guerra. Y he de decir que era de los más acérrimos enemigos de Dios. Estábamos en una guerra abierta con Él. ¿Por qué? Porque el pecado satisface más, entre comillas. ¿Por qué? Porque el pecado es más sabroso. ¿Por qué? Porque el pecado es más atractivo. ¿Por qué? Porque vivir sin el temor de Dios parece bien, pero su fin es terrible. Y Jesús decidió ganar esa guerra que nosotros teníamos contra Él, de una forma muy poco convencional. ¿Qué hizo para ganar la guerra? Murió, dio su vida. ¿Quién da su vida por sus enemigos? ¿Quién entrega su vida por las personas que están abiertamente en contra de Él, en guerra, que lo odian? ¿Quién hace eso? Solo Él. Querido hermano, es fácil llevar a Dios a nuestros hijos, a las personas que amamos. Es fácil cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado con personas agradables. Pero qué difícil es hacerlo con aquellos que son desconocidos. Pero la grandeza de nuestro Redentor es de que Él lo hizo por usted y por mí cuando usted y yo estábamos abiertamente en guerra contra Él. Ahora, el modelo del cristianismo no es Pedro, no es Pablo. No, son grandes, buenos hombres, siervos de Dios que Dios utilizó. Pero el modelo del cristianismo, o sea, la autoridad máxima del cristianismo, el paradigma a seguir es Jesús, no es nadie más. Yo sé que Pablo dijo: imítenme a mí, pero le agregó: pero porque yo imito a Cristo. Si Dios te salvó para que fueras como Jesús, esa es la razón. Si tú entregaste tu vida a Jesús, la idea es que tú seas como Él. La idea es que haya una conexión de que tu vida no puede quedarse igual, no puede quedarse en las mismas, que tiene que haber un cambio continuo y profundo, en una transformación en tu vida. Ese es el punto de haber levantado la mano y decir: yo quiero recibir a Jesús. Te lo vendieron como vida eterna, buena onda en el cielo, che. Pero no, la letra pequeña del contrato decía que aquí en la tierra tú tenías que ser como Jesús, tenías que aprenderlo a imitar, tenías que aprender a vivir, o no te iba a servir de mucho, por lo menos no aquí en la tierra. Y cuando llegues allá, te van a pasar lista. Y como dice el himno aquel: ¿qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Así te van a preguntar. Entonces no se trata de decir: ay, no, yo aquí voy a hacer lo que me... porque como ya tengo el cielo. No, hermano, estamos mal. La cosa es trompuda aquí en la tierra. Mire, y regreso a Noé con el propósito de ella. Ya quiero enfilarme a terminar. Mencioné que el propósito de Noé eran tres cosas: preservar la vida,
reconstruir el mundo y restaurar la humanidad. Yo le pregunto a usted, esas cosas ya pasaron de moda, ya no hay que hacerlas, ya todo está bien. Pregúntese, vivimos en un lugar tan cool que ya no hay que hacer más. ¿Será que tenemos que seguir preservando la vida? ¿Será que nos toca reconstruir el mundo? Las personas, el pecado ha devastado. ¿Será que el negocio del cristianismo todavía sigue siendo restaurar la humanidad? La respuesta tiene que ser que sí. Especialmente cuando Jesús ya pagó el precio de que esto se pudiera llevar a cabo. Y lo pagó en la cruz, lo pagó en el madero, pagó el precio de que esto pudiera llevarse a cabo. Y se lo encomendó a Pedro, se lo encomendó a Juan, se lo encomendó a Felipe, pero también se lo encomendó a Juanita, Andrea, Patti, Ninoshka, Billy, José Luis, Claudia. Y si no mencioné tu nombre, discúlpame, pero a ti te lo encomendó. A ti te lo encomendó.